Buenos días, mi nombre es Pete y yo formo parte del equipo acá en la iglesia de enseñanza. Y hoy vamos a continuar nuestro viaje a través del libro de los Hechos, que por supuesto nos habla de la historia de los orígenes de la iglesia. Y el libro de los Hechos es mucho más que un libro de historia y lo que ocurrió en el pasado, sino también que es un libro sobre la presencia, el presente de los cristianos y nuestra misión. Y esa misión está en el centro de la iglesia y es lo que significa ser cristiano y ser un seguidor y un apóstol de Cristo. Vamos a tomar la historia del libro de los Hechos y ver qué nos dice a nosotros sobre cómo quizá podemos mejorar nuestro caminar con Cristo. Y la historia de hoy es una de las grandes historias dramáticas del libro de los Hechos. Es la historia de Pablo que llega a Atenas y da un discurso a una asamblea de personas muy cultas en el Areópago, también conocido como el monte de Marte. Y encontramos esa historia en el capítulo 17 de Hechos, en los versículos 16 a 34. 23 a 34, perdón. Pablo no quería ir a Atenas, él iba camino a Roma, el centro político del Imperio Romano, pero a medida que viajaba también predicaba el Evangelio y fue convertido en objetivo de aquellos que no lo querían aceptar. Y para escaparse de esas personas, él terminó en Atenas. Y quizá eso era el lugar central del mundo. Roma quizá era el centro político del Imperio Romano, pero en la ciudad histórica de Atenas aún tenía una gran reputación poderosa de lugar cultural y centro intelectual. Y esta es la ciudad, más que cualquier otra del mundo occidental en el momento, que más fuertemente se asociaba con la filosofía. Era el hogar de Sócrates, de Platón y Aristóteles, los tres nombres más grandes del mundo occidental en el momento de la filosofía y el pensamiento. Y gracias a esa reputación y la excelencia académica, atraía a intelectuales de todo el mundo romano. Entonces, cuando Pablo llegó a Atenas, generó un lugar de enfrentamiento entre el pensamiento pagano antiguo y las enseñanzas nuevas de Jesucristo. Y el contexto de este enfrentamiento fue el Areópago, una roca enorme que sobremiraba el centro del mercado y era el lugar donde el foro público para discusiones. Y en el mundo del libro de los Hechos, Pablo fue llevado a esta roca. Quizá deberíamos de preocuparnos un poco por él, porque es aquí en el Areópago, hace 5 siglos antes, Sócrates había sido juzgado y sentenciado a muerte. Su crimen era proclamar o predicar sobre divinidades ajenas, extranjeras, y ahora Pablo es llevado al mismo lugar porque los de Atenas pensaban que él estaba proclamando o predicando deidades extranjeras. Y habría un motivo para pensar que esta asamblea del Areópago quizá no le daría la bienvenida y no aceptarían lo que Pablo tenía que decir. Y hay una obra de teatro que era muy conocida en Atenas en esa época. El Areópago había sido establecido por Apolo, el dios Apolo, que había empezado su discurso en el que declaraba que cuando un hombre muere, su sangre es caída en tierra y no existe la resurrección. Entonces muchas personas pensaban que el Areópago estaba fundado sobre la negación de la esencia de lo que Pablo había venido a predicar. Y a pesar de todo esto, mientras Pablo se paseaba por Atenas y iba hacia la roca del Areópago, nos damos cuenta cuántos templos y cuántos altares había y ídolos hechos de oro,
En Atenas era un lugar muy pagano y había patrones paganos de pensamiento y de alabanza y adoración. Y mientras caminaba hacia esa cuesta, se habrá preguntado cómo iba a poder comunicarse con este pueblo, cuál iba a ser su reacción al Evangelio y cómo iba a terminar este episodio. Pero si Pablo es un hombre que supiera algo, él tenía fe y tenía confianza. Y él no iba a permitir que nada le permitiera hacer lo que siempre hacía, ponerse en pie, conocer a nuevas personas y predicar el Evangelio. El libro de los Hechos nos da un resumen de lo que Pablo dijo en el capítulo 17, versículos 22 al 31. Es un poco largo, pero quiero leer el pasaje completo. Pablo, erguido en el centro del Areópago, tomó la palabra y se expresó así: atenienses, resulta a todas luces evidente que ustedes son muy religiosos. Lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad, contemplaba los monumentos sagrados y he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues al que ustedes adoran sin conocerlo, a ese les vengo a anunciar. Es el Dios que ha creado el universo y todo lo que en él existe, siendo como es el Señor de los cielos y la tierra. No habita en templos construidos por hombres ni tiene necesidad de ser honrado por humanos, pues es Él quien imparte a todos la vida y el aliento y todo lo demás. Él ha hecho que, a partir de uno solo, las más diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la Tierra, determinando las épocas concretas y lugares exactos en que debían habitar, y esto para ver si, aunque fuese a tientas, pudieran encontrar a Dios, que realmente no está muy lejos de cada uno de nosotros. Él, efectivamente, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como bien dijeron algunos de sus poetas, estirpe suya somos. Siendo pues estirpe de Dios, no debemos suponer que la divinidad tenga algún parecido con estas imágenes de oro, plata o mármol, que son labrados por el arte y la inspiración humana. Y aunque es verdad que Dios no ha tomado en cuenta los tiempos en que reinaba la ignorancia, ahora dirige un aviso a todos los humanos, donde quiera que estén, para que se conviertan. Y ya tiene fijado el día en que ha de juzgar con toda justicia al mundo, a tal fin que ha designado a un hombre a quien ha dado su aprobación delante de todos, al resucitarlo triunfante de la muerte. Como dije, Pablo no le faltaba fe ni confianza. Es un discurso increíble. Y cuando los atenienses lo escucharon y escucharon sobre la resurrección, algunos de estos hombres de Atenas se lo cuestionaron, pero algunos tenían interés y querían conocer más. Y cuando Pablo se fue del Areópago, de hecho había algunos que se unieron a él y llegaron a creer en Cristo. Donde fuera que fuera Pablo, las semillas del Evangelio eran plantadas y la fe crecía y florecía. Y Atenas, con toda su historia, también fue un lugar y no fue una excepción. Es una gran historia y creo que hay muchas lecciones que podemos aprender, pero es curioso que cuando volví a leer esto preparando el mensaje, ¿sabes qué es lo primero que se me ocurrió? Me pregunto cómo sería si Pablo estuviera vivo hoy y tuviera redes sociales. Tenemos las cartas a los filipenses y a los corintios, pero me pregunto cómo se hubiera visto si tuviéramos una letra a los de Facebook o a la población de Twitter. Porque por supuesto hoy en día no todos nos reunimos sobre una gran roca para discutir las noticias y las discusiones, sino que encendemos nuestros dispositivos, nos conectamos a redes sociales y anticipamos y participamos en ellas. Pero no puedo ser el único que me siento que estas versiones contemporáneas del Areópago no están funcionando muy bien.
Hoy en día a veces parece que todo el mundo está gritando y que nadie se está escuchando el uno al otro. Gracias a los teléfonos inteligentes y las redes sociales, probablemente tenemos más interacciones sociales que nunca antes. Sin embargo, menos una comunicación real. Hoy en día parece que toda opinión que tenemos es una fuerte opinión y toda pregunta o disensión con esas opiniones es un ataque personal. Entonces toda discusión en la que se convierte en una confrontación y todo debate como una pelea en realidad es una oportunidad para explorar las diferencias, entender al otro y generar un diálogo productivo buscando la verdad. Y eso parece para mí ser uno de nuestros grandes problemas hoy en día. Todo el mundo está gritando y nadie está escuchando. Y hay más interacciones que nunca antes, hay menos comunicación. Y el motivo que a mí se me ocurre que podría ser interesante tener a Pablo en redes sociales es porque creo que él nos ofrece una forma madura emocional y espiritualmente para tratar de lidiar con estos errores de comunicación. Su discurso en el Areópago es más que solo una historia dramática, es un modelo de cómo puedes compartir tu fe en público, discutir temas difíciles con un público y de forma más general mejorar la comunicación y las relaciones con otros. Si prestan o prestaron atención especial a lo que estaba haciendo en el Areópago, van a ver cosas que creo que hoy en día muchas personas pensarían que son contradictorias y que quizá no casan juntas. 2 puntos. Lo primero que Pablo hace desde el momento en que llega a Atenas es que él escucha, observa y trata de empatizar con las personas, tratar de entenderlas y entender su contexto, de dónde vienen. Y hay muchos motivos para esto. La primera es que él se preocupa y se interesa por esas personas, incluso ama a esas personas. Si no, ¿por qué estaría ahí? Él ya encontró la fe, encontró a Cristo, su alma está salva. Entonces, ¿por qué está viajando de un lado a otro, causando problemas, arriesgándose a la humillación pública y perseguido por aquellos que lo odian y siendo encarcelado y teniendo dificultades? Es porque ama a estas personas. Recuerden la lección que Pedro y Cornelio de Hechos capítulo 10. Dios no tiene preferencias y no muestra favoritismo. Su amor no conoce límites de raza, de etnicidad, de etnia y ama a todos. Y Pablo ejemplifica esta enseñanza. En su discurso, él dice que Dios hizo de un solo tronco toda la raza humana para que viviera sobre la faz de la tierra. Y después cita a un poeta de Atenas y dice, linaje suyo somos. Entonces ama a estas personas de Atenas, a pesar de lo diferentes que son, porque él puede ver su necesidad. Debajo de esas diferencias hay una similitud más grande. Tanto él como ellos son el linaje escogido de Dios. Y él y los atenienses están hechos en imagen de Dios. Y tanto él como los atenienses viven, se mueven y respiran en Dios. Así que por supuesto estas personas merecen la atención, porque si amas a alguien, la escuchas, lo valoras, le prestas atención. Como teológico, David Augsburger dice, ser escuchado está tan cerca de ser amado que para la persona promedio son casi indistinguibles. Esta es una verdad profunda y verdadera. Ser escuchado se parece tanto a ser amado que para la persona promedio casi es indistinguible. Ese es uno de los motivos por los que Pablo escucha, observa y los trata de entender.
El segundo motivo es que aunque Pablo sabe muy bien qué es lo que va a decir desde antes de que llegue a Atenas, porque es el Evangelio y es lo que va a predicar en cada pueblo y ciudad que él visita, él aún así tiene que entender cómo lo va a decir, cómo va a transmitir y conectar con estas personas para que pueda comunicar de forma efectiva con ellos. Para Pablo, el Evangelio no es un muro que separa a unos de otros, es un puente que ofrece la entrada al reino de Dios. Entonces Pablo viene a Atenas para crear ese puente. Y si lo piensas bien, cuando creas un puente, construyes un puente, tiene que ir de donde las personas están hacia donde quieres que vayan. Cuando construyes un puente, tiene que ir desde donde están las personas en ese momento, donde las encuentras, no físicamente, sino mental y espiritualmente, culturalmente, hacia donde quieres que vayan. Es por eso que Pablo comienza su discurso diciendo: hombres de Atenas, veo que de alguna manera ustedes son muy religiosos, pues cuando caminaba por la ciudad vi que había muchos monumentos sagrados y un altar con la inscripción al Dios desconocido. Pablo había escuchado y observado y había visto cómo los atenienses están buscando a Dios y se da cuenta que este deseo de encontrarse a Dios lo tenían en común. Él compartía eso y lo usó como un puente de comprensión, lo usó como un punto de conexión y conectar con ellos para tratar de crear un puente entre la ciudad de Atenas y el reino de Dios. Ellos tienen una inscripción al Dios desconocido. Bueno, dijo Pablo, yo tengo buenas noticias. Yo conozco ese Dios desconocido. No es desconocido para mí y yo les puedo ayudar a conocerlo y acercarse a él. Este es el primero de las dos cosas que Dios está haciendo, que Pablo está haciendo a la vez. Él está escuchando, está empatizando, él está entrando en su mundo, tratando de entender desde dónde parten, aunque son muy diferentes de él y tienen creencias muy diferentes. Y está haciendo esto porque se preocupa por estas personas, las ama y porque quiere construir un puente de conexión, de comprensión, de comunicación, diálogo. Un puente por el cual puede invitar a las personas a venir al reino de Dios. Y todo eso nos lleva al segundo punto de lo que está haciendo Pablo, porque aunque él está haciendo este esfuerzo de entender, empatizar, no se pierde a sí mismo en el proceso, no se queda tan enganchado con el punto de vista de la otra persona y de sus intereses y preocupaciones que se olvida de las suyas propias. No, de hecho en su tiempo en Atenas, Pablo tiene un alto dominio de sí mismo. Él sabe quién es, sabe en lo que cree y sabe lo que tiene que decir. Y es por esta posesión del dominio de sí mismo que él es capaz de ponerse delante de un público escéptico y predicar el Evangelio sin diluirlo, sin suavizar su mensaje ni comprometer la verdad. Y yo creo que esto es muy importante, no solo porque practicar la escucha activa y el entendimiento es también porque involucra este dominio de sí mismo, porque ese dominio propio de Pablo es una cosa muy distinta de la actitud defensiva, agresiva, beligerante que Pablo y nosotros muy frecuentemente vemos en redes sociales o en los debates públicos o en el lugar de trabajo, en los encuentros familiares, etc. Es como si hoy en día muchos piensan que si escuchas a alguien significa que estás apaciguando, si tratamos de entender significa que estás de acuerdo, o que si los tratamos con respeto significa que estás cediendo y comprometiendo tus valores.
pero no es así. Por tanto, la gente dice, si queremos decir nuestra verdad, sentimos que tenemos que hacer lo contrario a todo esto, no escuchamos. En vez de eso, pensamos en qué vamos a decir nosotros o empezamos a hablar por arriba. No tratamos de entender de dónde viene, de dónde parte la otra persona. Nuestra preocupación es de dónde partimos nosotros. De si esto es nuestra intención o no. Todo esto lo que genera es que no estamos respetando a la otra persona como persona. Sin embargo, las tratamos como un objeto o un obstáculo, algo que hay que superar, destruir, ganar, adueñarnos de ellos. Al hacer todo esto, nuestras discusiones inevitablemente se convierten en confrontación, nuestros debates son la forma de transmitir nuestro mensaje. Y no sé qué piensas tú, pero yo veo mucho de eso hoy en día y sé que yo lo he hecho más de una vez. Pero la confianza de Pablo en el Evangelio, su dominio de sí mismo, no puede ser más diferente de todo esto. Primero, él sí escucha, él sí trata de entender y también respeta a su público. Y cuando es su turno hablar, no lo hace a la defensiva, ni agresivo, ni beligerante. Él, en contraste al odio que vemos hoy en día, el dominio de Pablo a sí mismo está centrado, es calmado. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo Pablo logra tener esta madurez y dominio de sí mismo tan espiritualmente maduro? Creo que es porque él sabe que no se trata de sí mismo. No es su ego inseguro ni su orgullo. Él está ahí para predicar el Evangelio. Él no está para promocionarse a sí mismo ni mostrar qué inteligente y grande él es. Él está ahí para participar en el propósito de Dios, para estar a la par con Dios. Él no quiere demostrar nada. Es el reconocimiento de Dios, no la reputación de Pablo, que importa. Y eso le da la seguridad a Pablo. Y él está ahí para ser testigo de Dios y del amor, de un Dios que es amor, un Dios que no puede ser testigo de un Dios de amor si estás a la defensiva y agresivo y beligerante. Eso hace que Dios sea más grande. Ser presente para Dios es encontrarte debajo del cielo más grande o flotando en el océano más grande. No es estar encerrado en una habitación oscura rodeado de inseguridades y miedos. Cuando nos encontramos bajo ese cielo ancho, centrados con la infinidad de espacio, ¿por qué nos sentimos? ¿Cómo nos podemos perder a nosotros mismos? ¿Y por qué nos sentimos inseguros si nos centramos en nosotros mismos y nuestras opiniones? Creo que esa es la clave. El dominio propio, maduro y emocional y del espíritu que tiene Pablo es obra del espíritu. Y eso, lo que tiene que hacer Pablo es salir, sacar su orgullo y su ego y dejar que Dios obre. Vamos a tratar de resumir todo esto rápidamente. Pablo puede escuchar a los demás porque arraiga su relación con los demás en el amor y porque él quiere poder comunicar de forma efectiva con ellos. Pablo puede escuchar a los demás y aún así mantenerse con dominio propio y el sentido de sí mismo está arraigado en ese amor infinito de Dios. Entonces para Pablo estas dos cosas no son contradictorias. Él puede escuchar y mantener el sentido de sí mismo. Y esto significa que Pablo puede hablar con otros y discutir y debatir con ellos, todo sin tomárselo de forma personal, sin enojarse y ponerse a la defensiva como resultado. ¿Y qué tan a menudo vemos eso en redes sociales o en un debate público hoy en día? El libro de los Hechos está escrito hace más de 2000 años y aún así este ejemplo de Pablo en el Areópago a día de hoy es
algo muy importante y profundo y algo contracultural para nosotros 2000 años más tarde.